Saludos, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Girón y si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida a una serie de información que tiene como objetivo que puedas mejorar tus conocimientos financieros o bien potencializar ese emprendimiento que ya tienes o esa idea de negocios y poderlo llevar a un siguiente nivel. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de las prestaciones laborales. Yo estoy segura que aquí tengo muchas personas que van a ser patronos justos. Y para ser esos patronos justos, nosotros tenemos que entender que tenemos que pagar a las personas lo que se merecen por ley. Si tú tienes a una persona trabajando, en este caso en Guatemala, como mínimo 40 a 44 horas a la semana, estamos hablando que esta es una jornada ordinaria de acuerdo al Código de Trabajo. Y al tener una jornada ordinaria, tú estás obligado a pagar el salario mínimo. Que ahorita en un momento te voy a explicar cuál es. Si empezamos a hablar del salario mínimo, el salario mínimo es lo menos que tú le puedes pagar a una persona, esté en Guatemala, esté en Petén, esté en Shela, no importa dónde se encuentre. El salario mínimo de este 2023 versus el 2022 tuvo un 7% de incremento. Si puedes revisar, está clasificado en actividades agrícolas, en actividades no agrícolas y en actividades de exportadora y de maquila. Estamos hablando aquí que un salario por día en una actividad agrícola, por ejemplo, si tienes ganado o, por ejemplo, tienes agricultura, entonces tú puedes utilizar el salario de 101.5 en una jornada de 8 horas. Entonces, ¿esto qué significa? Que no puedes pagar debajo del mínimo para una persona que te está trabajando 8 horas al día. Entonces, estamos hablando aquí de un salario mensual de 3.073 más una bonificación incentivo de 250. La mayoría de nosotros pues estamos en las actividades no agrícolas. Pero si tú estuvieras dentro de la ley de exportador y maquila, pues tú también tendrías un beneficio, que tendrías un salario mínimo mucho más bajo que el resto. Ahora, si tú, vamos a poner un ejemplo para que tú lo puedas entender, y es muy importante que tú puedas costear de manera anual cada persona que tú tengas contratada, porque eso te va a dar una idea hasta cuánto te está costando esa persona y hasta si estuvieras costeando un producto, eso sería lo que tú podrías utilizar como la mano de obra. Entonces, aquí tenemos un escenario donde has logrado escalar el negocio y has generado una rentabilidad para abrir una sucursal en un alto tráfico peatonal. Y eso te va a llevar a contratar una persona con el salario mínimo. En este 2023 están pasando muchas cosas y una de estas es las modificaciones de X. Ahorita con una persona tú ya estás obligada a pagar X siempre que tengas esta empresa pues ya formal y con patente, que si va a estar en un local y va a estar expuesto, tienes que tener patente de comercio. Aquí nosotros tenemos el total de los sueldos y de las prestaciones. ¿Cuáles son? O sea, estas son las prestaciones de ley que tú estás obligada a pagar. Estamos hablando que estás obligada a pagar esos 250 quetzales al mes al empleado. Estamos hablando que la persona tiene derecho a 15 días de vacaciones, que esas vacaciones no se pagan, que esas vacaciones no se acumulan, esas vacaciones se disfrutan. Y para que la persona tenga la obligación de pagar vacaciones, tienen que haber pasado 150 días. Si la persona se va, tú la despides en el día 90 porque no te dio la talla de acuerdo a tus puntos, sí te va a tocar pagar proporcional, el aguinaldo, el bono 14 e incluso la indemnización, pero no vas a pagar el tema de las vacaciones porque no cumplió los 150 días. En el tema del IX hay que darle seguimiento porque ahorita están habiendo modificaciones, pero la ley dice, ¿verdad? Ahorita las últimas modificaciones, que con un empleado que se tenga ya estás obligado a pagar IX. En lo que es el IX tenemos la cuota patronal, que esa la paga el empleado, que es del 12.67%. De esta cuota es el 100%, es un 12.67% que está integrado para el 1% para el IRTRA, más el 1% para el INTECAP, más el 10.67% para el tema del IX. En el caso del aguinaldo es un 100% de un salario, el bono 14, la indemnización. Estas prestaciones que tengo aquí son las prestaciones de ley. Si tú le das a la persona donde vivir o le das comida, entonces él podría alegar tema de ventajas económicas y ese es otro problema. Mi recomendación es que por muy bondadoso que tú seas como patrono,
Si das alguna prestación, como por ejemplo alimentación o vivienda, o por ejemplo que les das algún beneficio como un seguro, que mejor analices si te conviene más hacerlo a través de un subsidio, aunque sea chiquitito, para que la persona después no lo pueda alegar como una ventaja económica. Entonces, hagamos el escenario. ¿Cuánto nos cuesta una persona que está ganando el mínimo? Entonces, para una persona que está ganando el mínimo, estamos empezando con lo que es el salario. Y para este salario estamos hablando de 3,166,38. Si tú tomas estos 3,166,38 y tú lo multiplicas por los 12 meses que tiene el año, entonces aquí es donde vas a llegar a estos 37,996,56. Si nosotros ya tenemos personal a nuestro cargo, mi recomendación es infórmense. Y parte de esa información es ir con el código de trabajo a darle una lectura, leyes, para que después ustedes no tengan tampoco contadores que tal vez no van a ser justos con ustedes. El bono decreto van a ser los 250, que si yo multiplico estos 250 por los 12 meses, van a ser 3,000. Este bono decreto no está afecto ni el cálculo ni del IX, ni del aguinaldo, ni el bono 14, ni la indemnización. Por eso se tiene que acostumbrar a poner por separado. Las vacaciones es el 50% de un salario porque son 15 días trabajados. Si tú quieres ir así haciendo un porcentaje o una reserva mensual, sería el 4,17. Pero aquí mis vacaciones son de 0 porque yo no las voy a pagar. Las vacaciones se disfrutan y no se acumulan. O sea, así como te dicen, ya tengo 5 años que no me he ido de vacaciones porque las estoy casi que me quiero tomar el año sabático. Eso aquí en Guatemala pues no es legal. En otros países seguramente se tienen más de 15 días. Aquí en Guatemala, por lo menos para las empresas privadas, el tiempo es de 15 días. Hablemos del IX patronal. Como hablamos hace un momento, hay una cuota laboral, que esta es una cuota que se le descuenta al empleado, que es del 4,83%. Pero esto te funcionaría si estuvieras haciendo una planilla. Para temas de cuota patronal, la cuota patronal es del 12,67%, que está integrado, como te lo hablé antes, 10,67 para el tema de todos los programas del IX de jubilación, o sea, desde el principio la persona va acumulando. El 1% para el IRTA, que son estos centros hermosos de recreación, y el 1% del INTECAP. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú tienes una empresa, tú puedes aprovechar los beneficios del INTECAP, que el INTECAP es de que hay cursos de lo que a ti se te ocurra para diferentes tipos de sectores económicos a precios relativamente bajos. Y si tú eres un patrono, tú estás aportando al INTECAP. Entonces, aprovecha ese beneficio. Y estamos viendo que aquí la base es el salario promedio más el extraordinario. Entonces, ¿esto qué significa? Que si hubieran horas extras o, por ejemplo, si hubieran comisiones, entonces esos ingresos adicionales también entrarían dentro del tema del IX. Dentro de lo que es el aguinaldo es igual al 100% de un salario. Tú puedes decidir pagar el aguinaldo en un solo pago o darlo en 2 pagos. Si tú lo das en un solo pago, lo das en diciembre. Generalmente empieza a correr del 1 de diciembre de un año y termina el 30 de noviembre del otro año. Tú puedes decidir pagarlo en un pago o en 2 pagos. La ley permite que tú puedas pagar el 50% en diciembre y el 50% en enero. Tú no estás incumpliendo con ninguna norma en este punto. Si tienes el tema del bono 14, eso también equivale al 100% de un salario. Y estamos hablando que esto es del 8,33 y quisieras dividirlo dentro de 12. Si han dividido 12, te quedaría 8,33. ¿Para qué? Porque la idea es de que muchas empresas cuando tengan que pagar estos bonos 14 del aguinaldo no tienen dinero y se descapitalizan. Entonces, una empresa ordenada todos los meses va haciendo como un guardadito de esas prestaciones de ley para que cuando le toque pagar no sienta que se está descapitalizando. Entonces, el bono 14 se calcula del 1 de julio al 30 de junio y se paga en la primera quincena de julio. Y esto equivale al 100% de un salario promedio ordinario anual. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tomar. Si tú estuviste haciendo incrementos salariales, entonces todo esto se va a tomar en estos puntos. Hablemos de la indemnización.
por ejemplo, si tú ganaras 10.000 quetzales y trabajas 2 años, tu percepción es, ay, me tienen que dar 20.000 quetzales de indemnización, pero no es así, te tienen que dar más dinero. ¿Por qué? Porque la indemnización aquí en Guatemala es igual al 100% de un salario más una doceava parte del bono 14, que si tú agarras 100 dividido 12, te queda el famoso 8.33 de bono 14, más una doceava parte del aguinaldo. Esto yo no me lo estoy inventando, todo esto está en la ley. Entonces, esto significa que la base para pagar la indemnización es del 116.66%. ¿En qué momento se paga la indemnización? Aquí te lo estoy poniendo. Solo se paga si tú estás despidiendo sin una causa justificada. Si la persona está renunciando, tú no estás obligada a pagar indemnización. Sí tienes que pagar proporcional, bono 14, aguinaldo, el IX y todo lo demás. Tú no estás obligado a pagar indemnización. Si tú quieres pagar la indemnización, eso es opcional y eso se conoce con el término de indemnización universal, pero hay un problema, que si lo haces una vez y vienen más personas, te va a tocar hacerlo siempre. Entonces, mi recomendación es, mejor atente y da los beneficios que te exige la ley. ¿Qué pasa si la persona robó, llegó borracha, drogada? Primero, si la persona robó, tienes que tener pruebas, videos, testigos, y eso se va a trasladar, y tuviste que haber levantado actas con esas pruebas, y eso lo tienes que llevar al Ministerio de Trabajo como prueba antes, o sea, desde que tú levantaste la falta. Si la persona llegó borracha, tú tal vez tienes de esos aparatitos que se soplan y que te dicen nivel de alcohol, eso hay que llevarlo, a la persona hay que llevarlo al laboratorio porque eso el juez, esos manuales no te los toman. Hay que llevarlos a un laboratorio para que le hagan un examen de sangre y ahí se pueda determinar las drogas o se pueda determinar el alcohol. Recuerda que en el Código de Trabajo dice que una de las obligaciones de los empleados es someterse a los exámenes médicos que les pida el patrón. Entonces, la indemnización es un salario promedio ordinario de 6 meses. Entonces, si 6 meses estuviste ganando diferentes montos, hay que hacer un promedio. Entonces, estamos hablando que una persona que gana el salario mínimo en Guatemala al año con todas sus prestaciones de ley, te está saliendo en 55.837 quetzales. Entonces, esta va a ser tu costo anual y esta es la base si tú tuvieras que costear un producto o un servicio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que tú vienes y dices, yo tengo una empresa de limpieza de casas y la persona en promedio se tarda 4 horas. ¿Cuánto le cobra a la señora? Entonces tú le vas a cobrar los insumos, ¿verdad? Tu materia prima, le vas a cobrar la mano de obra, que van a ser estas 4 horas hombre que incluyen las prestaciones de ley, más si tuviste algún gasto indirecto de fabricación o si le tuviste transporte o algo similar. Entonces, si tú sumaras esos 3 valores, eso te va a decir cuánto pone, ese es el costo del producto y ya sobre eso determinas un precio. Entonces, por eso es muy importante aprender a costear bien. Si yo estuviera hablando de que yo tengo que costear un producto, sobre esto, la base siempre tiene que ser el salario anual. Entonces, sobre el costo anual, si yo lo quisiera saber mensual, son los 4.000. Ahora, tú pudiste estar dicho, sí, pero mira, ahí dice que el costo del salario mínimo es de 3.166. Sí, pero los 4.653 incluyen todas las prestaciones de ley. Si tú dividieras esos 55.000 en 365, el salario por día con todas las prestaciones de ley serían de 152 quetzales. Y si yo tomara estos 152.98 y yo lo dividiera entre las 8 horas ordinarias, estaríamos hablando que el costo por día sería por hora, perdón, sería de 19,12. Entonces, espero que este video te haya sido útil, que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo, puedes seguir los próximos videos. Hasta pronto.